pude ir a verlo, lo iba a ir a ver, Ah, pero no tuve tiempo, la verdad, porque bien, estaba perfecto. bueno. Bien. Bueno, arrancamos ya de Escuché paso la que... grabación, profesor, y la grabación justamente tampoco se escuchaba bien las preguntas. Ah, tampoco se escuchaba. Ah, 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 después le voy a no. decir a Fabián a ver si tuvo problema con el audio o algo, a ver si se puede modificar eso. Buenísimo, Será, gracias. Capaz que perdón, será porque como estaba en vivo en el aula, capaz por ahí puede retumba o algo, ser. entonces por eso para mí no se escucharía Puede bien ser la que las gente. preguntas y eso no se hayan escuchado por eso. Yo lo Estaba escuchaba lejos como el si micrófono. hubiese, yo lo escuchaba como si hubiese mala señal igual, como cuando se Ah, entrecorta que hay mala señal, así lo escuchaba, no era que lo escuchaba bajito. no sé, le voy a preguntar ahora después a Fabián a ver si tuvo problemas y si se puede modificar el audio, no sé. A ver cómo es eso. Bueno, eh, iniciamos esta última clase de consulta antes del parcial. Eh, yo tenía pensado esto, a ver qué les parece. Primero, bueno, si hay alguna consulta a términos administrativos y eso. Después, los temas que nosotros vimos y que estuvimos analizando en este periodo, que bueno, tuvo la particularidad de ser bastante asincrónico por cosas que tuvieran que, conocimientos que un poco tuvieron que apropiarse ustedes, fue la parte de los mercados, ¿sí? Mercados, el funcionamiento de los mercados, la parte del sector externo, sector público y sector financiero. Y la economía solidaria, que fue el tema que vieron en la clase pasada. Esos son un poco o solamente los puntos que entrarían en esta segunda parte de evaluación. Yo hago un pequeño resumen, un pequeño paso por cada uno de los temas como para verlo, para analizarlo sintéticamente y después si quieren vamos viendo algunas preguntas que ustedes tengan en cada uno de los temas. Lo que me armé es un punteo de, digamos, los requerimientos mínimos que deberían tener incorporados ustedes, ¿sí? O por lo menos las cuestiones mínimas que deberían tener incorporados como que vendría a ser digamos, lo básico, una cosa como así como lo básico, ¿no? La famosa bibliografía básica. En la parte de la parte de mercados y formación de precios, ahí lo que ustedes leyeron o vieron de las clases teóricas es un poco cómo funcionan los mercados de los bienes, ¿no? Vieron la parte de la demanda de un bien particular, de qué depende la demanda de ese bien, ¿sí? La demanda que es la cantidad que la gente quiere consumir de ese bien, y de qué depende el consumo de ese bien. Ustedes vieron seguramente que dependía directamente del precio del bien, ¿no? Y tenía una relación negativa. Si uno veía en el gráfico, si ponía en el gráfico, graficaba precio del bien y cantidades abajo, tenía una curva con pendiente negativa. Esa pendiente negativa lo que me decía era que había una relación negativa entre la cantidad de bien que yo consumo y el precio. ¿Qué quiere decir esto? Que si me aumenta el precio del bien, yo consumo menos. Bien, eso es bastante lógico, bastante intuitivo, no hay ningún problema. Ahora, entraban a jugar un poco, un rol ahí bastante importante, otro tipo de factores que afectaban, ¿no? A la demanda del bien, a la cantidad que uno desea consumir. ¿Y cuáles eran los otros factores? Teníamos el precio de los bienes sustitutos, ¿sí? El precio de los bienes que son complementarios, el ingreso, ¿sí? Entre otras variables que uno podía modificar, las expectativas, ¿no? Respecto a futuro. Todas esas variables también influían en la cantidad demandada del bien, pero en forma indirecta. No lo veía directamente en el gráfico, pero influía. Ahí lo que se tiene que entender es un poco cómo repercute cada uno de estos factores sobre la cantidad demandada. Por ejemplo, no sé, si uno le dice, si yo estoy analizando el precio de una botella de vino, ¿no? Perdón, la cantidad demandada de una botella de vino. Bueno, ¿de qué depende directamente? Del precio de la botella de vino, ¿no? Si aumenta el precio, voy a consumir menos. Si baja el precio, tengo posibilidad de consumir más. Pero también depende de los sustitutos. ¿Qué es el sustituto del vino? Vamos a suponer la cerveza, ¿no?
Bueno, si a mí me gusta tomar el alcohol y me sube mucho el precio de la cerveza, ¿qué hago? Voy a consumir más vino, porque en términos relativos el vino es más barato que la cerveza. Ahí sustituyo vino por cerveza. Caso contrario, si baja mucho el precio de la cerveza, me paso a la cerveza porque es más barato. Y también están los bienes complementarios. ¿Qué sería un bien complementario? Un bien que se complementa en el consumo del bien que yo estoy analizando. Por ejemplo, un sacacorchos, ¿no? Si aumenta mucho el precio de los sacacorchos y se va, y es la única forma que yo tengo de abrirlo, ¿no? No meter el cuchillo y demás, o romper el pico. Si yo la única forma que tengo de abrir el vino es el sacacorcho y el precio de los sacacorchos se me fue a las nubes, yo voy a consumir menos vino. Pero no porque me hayan afectado el precio del vino, sino porque para comprar el bien que yo necesito complementariamente para consumir el mío, se me fue a las nubes el precio. Entonces, se afecta la cantidad demandada indirectamente. Bueno, ese tipo de cuestiones son las que tienen que tener en la cabeza ustedes cuando cuando leyeron ya seguramente y analizaron la parte de demanda. ¿Sí? La otra parte del mercado es la parte de la oferta. ¿Sí? Uno demanda bienes y hay gente que lo produce, las empresas. En el esquema este que nosotros vemos de precio y cantidad, lo mismo pasa. Si uno analiza la cantidad producida de un bien, el vino, y el precio del vino, o sea, si el precio del vino es mayor, la gente que produce vino va a producir más. ¿Por qué? Porque tiene más ganancia por producir el vino, ¿no? Entonces, si en el esquema este que nosotros veíamos de precio y cantidad, en ese gráfico, la demanda tiene una pendiente negativa, la oferta tiene una pendiente positiva. ¿Y qué quiere decir que tiene una pendiente positiva? Que a mayor precio del bien, yo tengo como productor de vino más incentivos a producir porque voy a ganar más, ¿no? Si antes producía una botella de vino y me pagaban 100, ¿sí? Obtenía 100 de ganancia. Ahora, ¿qué pasa? El precio del vino aumenta a 150 y yo tengo más rentabilidad. ¿Qué voy a hacer? Voy a tratar de producir más vino porque voy a tener más rentabilidad. Entonces, al igual que la demanda, el precio del bien que yo estoy analizando depende de su precio y de la cantidad producida. Ahora, también depende de otros factores, que pueden ser, por ejemplo, los costos que tiene, ¿sí?, ese bien. Por ejemplo, si uno analiza que para producir el bien se utilizan factores productivos, tierra, trabajo y capital, y aumenta el costo de esos factores productivos, salario, renta o renta de la tierra, que fue lo que ya vimos cuando vimos sistema económico, vamos a ver que la producción de ese bien va a bajar. ¿Por qué? Porque me es más costoso, ¿sí? Entonces, la cantidad producida de ese bien bajaría en ese contexto, no por afectar directamente el precio del bien, el precio de la botella de vino, sino porque aumentaron los salarios. Sí, bueno. También entran en consideración o tienen importancia los bienes, ¿sí?, que son sustitutos o rivales de este bien, ¿no? De vuelta, si aumenta el precio de la cerveza, la gente va a tirarse más a consumir vinos, entonces es más probable que yo aumente la producción de vino porque tengo más demanda. Bueno, ese tipo de cuestiones, o sea, no solamente. Ese tipo de análisis es lo que tienen que tener a la cabeza cuando hagan el estudio de la formación de precios y del mercado competitivo. ¿Cómo es la demanda? ¿De qué depende esa demanda? ¿Cómo es la oferta? ¿De qué depende esa oferta? Y cómo interactúan en el mismo mercado la oferta y la demanda. En los mercados competitivos nosotros vimos que donde se intersectaban la oferta y la demanda era el punto de equilibrio, tanto para la oferta y la demanda como para el precio. O sea, donde la oferta es igual a la demanda se determina el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. El precio de equilibrio, que sería el precio que van a pagar los consumidores y el precio que van a recibir los productores. Y la cantidad de equilibrio, que sería la cantidad que van a demandar los consumidores y la cantidad que van a producir los productores. O sea, ahí estaríamos en equilibrio. Y lo que tenemos en ese mercado, que seguramente lo vieron, es qué pasaba si había algún desequilibrio. O sea, había un precio superior al precio de equilibrio o un precio inferior al precio de equilibrio, ¿no? Bien, ahí ustedes seguramente lo que vieron es que el mercado tenía que ajustarlo de alguna forma. Por ejemplo, si yo tenía un precio superior al precio de equilibrio, ¿qué tenía?
tenía un exceso de oferta. ¿Por qué? Porque había más productores que querían producir el bien, pero como había subido el precio, había menos gente que estaba dispuesta a consumir ese bien. Por ende, hay un exceso de oferta. Si el precio está por debajo del nivel de equilibrio, tenemos el caso contrario. Tenemos más gente que quiere consumir ese bien porque es más barato, lógicamente, pero como es más bajo el precio, los productores no quieren producir porque le bajó el margen de ganancia. Entonces, tendríamos un exceso de oferta. Esos excesos, de alguna forma, en el mercado competitivo se ajustan, ¿sí? Vuelven al equilibrio. ¿Y cómo vuelven al equilibrio? Bueno, si tenemos un exceso de oferta, ¿qué pasa? Los productores quieren producir más y los consumidores consumen menos. Como los productores, la única forma que tienen de realizar ese beneficio, ese excedente, es a través de la venta, si producen pero no venden, no pueden realizar no pueden materializar su ganancia. Entonces, ¿qué hacen? Para vender empiezan a bajar el precio. Bajan el precio de los productos a la par que va aumentando la demanda. Entonces, volvemos al punto de equilibrio. Si sería el caso contrario, si estamos en un exceso de demanda, o sea, tenemos un precio que es más bajo que el precio de equilibrio, pasaría a lo contrario. Los consumidores quieren consumir y no hay bienes. ¿Y cómo hacen los consumidores para consumir el bien? Bueno, dicen, bueno, voy a empezar estoy dispuesto a pagar más por ese bien. Entonces los productores ven esta reacción de los consumidores y empiezan a subir el precio, porque la gente está dispuesta a pagar más por ese bien porque lo quiere consumir, pero no hay en el mercado porque los productores no lo producen. Entonces, esto lleva a que aumente el precio. Y ahí volvemos al punto de equilibrio. ¿Qué pasa? Y con esto cerramos la parte de mercados competitivos y fijación de precios. Hay situaciones en donde hay trabas en el mercado o fallas en el mercado que hacen que uno no pueda volver al punto de equilibrio. ¿Y cuáles son esas situaciones? Son mercados en donde hay imperfecciones. Por ejemplo, un mercado monopólico o un mercado oligopólico. Un mercado monopólico es cuando hay un solo comprador del bien. Sí, perdón, un solo productor del bien. No, comprador, un solo productor. Por ejemplo, vamos a suponer, en la década del 80-90, la telefonía. Solamente estaba la empresa telefónica. Independientemente si era pública o privada, no importa. Pero había una sola empresa proveedora del servicio telefónico. ¿Qué pasa? Si es solamente una empresa productora del servicio telefónico, ya el precio no se fija por donde la interacción entre la oferta y la demanda, sino que se fija en cuanto al margen de ganancia que quiere o puede tener la empresa. ¿No? ¿Qué hacía Telefónica? Fijaba el precio de la tarifa de telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque no había ninguna empresa que le compita. Entonces, la determinación del precio no se daba en el mercado competitivo, sino que lo fijaba la empresa monopólica, porque tenía poder de mercado. Y la otra forma de imperfección en el mercado es el oligopolio. ¿Qué pasa? En el oligopolio hay pocos productores del bien. No es uno solo, pero no son muchos, son poquitos. Vamos a suponer, también, en la década, vamos a suponer, 90, vamos así, había dos empresas líderes en la producción de gaseosas, Pepsi y Coca-Cola, ¿no? Esas dos empresas eran las que, en forma conjunta o coordinada, determinaban el precio del bien. Entonces, no es que los consumidores podíamos influir en el precio a través de nuestra demanda, sino que el precio, como eran solamente esas dos empresas que operaban en el mercado, estaba determinada por la interacción de ese oligopolio. Lo que tienen que entender ahí es que hay formas de mercado que no son competitivas, en donde la fijación del precio no es por la interacción de la oferta y la demanda. ¿Sí? Tan simple como eso, no es mucho más. Esos serían los conceptos que deberían haber incorporado, deberían tener en la cabeza en base a lo que es la parte de mercados competitivos. No sé si quieren que ahí veamos alguna duda que tengan y después seguimos con otro o avanzamos. ¿Cómo quieren hacer? ¿Qué les parece? Profesor, entonces el equilibrio del mercado supone la interacción de oferta y demanda, ¿no es cierto? Es ahí donde se fija Sí, En ¿no? el mercado competitivo, sí. Claro, en el mercado competitivo, obviamente. Sí. Sí. Bueno, si no hay preguntas sobre eso, pasamos si quieren a otro de los puntos que entra, que es la parte del sector público.
un breve resumen también de la parte del sector público. Ahí, en lo que ustedes vieron del sector público, hay una cuestión más evolutiva histórica del análisis de la intervención del sector público en el funcionamiento de la economía, y después una cuestión más analítica de cómo se compone el sector público en una economía. En la parte más histórica, lo que se intentó describir es, bueno, cuáles son las formas de intervención del sector público en el sistema económico. Y ahí lo que ustedes encontraron seguramente era que había diferentes... su grabación está aquí. ¿Se cortó la grabación? Ah, no. Había diferentes teorías que explicaban o no la intervención del sector público. Entonces, al principio, ¿no? En el periodo de posguerra, en la economía circulaba una concepción de que el mercado era el que establecía un equilibrio estable en el funcionamiento del sistema económico y no era necesaria la intervención pública. Entonces, el mercado iba a ser el encargado de ajustar todos los parámetros de funcionamiento de la economía para que ésta funcione aceitadamente, que funcione perfecto. Entonces, no se iba a generar desempleo, no iba a haber inflación, no iba a haber problemas sociales, no iba a haber pobreza, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? A partir de la crisis de la década del 30, ¿sí? Los sistemas económicos empezaron a ver que no podían explicar el funcionamiento de los mismos a través del libre mercado. Entonces surgen un poco las ideas keynesianas que decían que para regular el sistema económico era necesario la intervención del Estado. O sea, para recomponer el funcionamiento del sistema económico era necesario la intervención del Estado. ¿Sí? Para generar empleo, para disminuir la pobreza, para mejorar los beneficios sociales, para crecer en términos económicos, era necesaria la intervención del Estado, ¿no? Ahí es toda la pata de la parte del keynesianismo, ¿no? Que decía que era necesario esa intervención del sector público. En definitiva, lo que pasó después, bueno, se trató de la intervención para regular, ¿no? El sistema económico, y después hubo una parte en donde la intervención del Estado estuvo más vinculada a acciones proteccionistas o vinculadas al funcionamiento del sistema económico que hacían a mejorar los niveles de producción. ¿Sí? Es toda la parte en donde el Estado toma un rol importante en el funcionamiento del sistema económico, pero haciendo no un ordenamiento lindo, sino políticas activas. Por ejemplo, el proteccionismo. El proteccionismo lo que hacía era, quería garantizar la industrialización de un país, entonces hacía proteccionismo, impedía que entren ciertos bienes de afuera, ¿no? Entonces, esa es una política activa, deliberada del sector público sobre el funcionamiento del sistema económico con un objetivo, que era la industrialización. En el caso argentino, seguramente lo vieron cuando estudiaron, tuvimos un proceso de ambas partes. En el modelo agroexportador, básicamente fue un modelo en donde se liberalizaba el mercado, todo regía en base a las leyes del mercado que permitían que los productores agropecuarios tengan libertad para comprar y vender bienes. Después aparece un esquema de intervención pública, principalmente con el modelo sustitutivo de importaciones, en donde se buscaba este punto que yo le decía de industrialización a través de la intervención del Estado, del sector público. Después, en toda la época del gobierno militar y parte de la década del 90, el Estado volvió a tener un rol pasivo, ¿sí? Solamente abocado, como la teoría smithiana decía, en la intervención de cuestiones básicas de salud y educación, solamente para digamos, integrar algunas cuestiones del funcionamiento, pero el resto lo dejaba libre al mercado. Y finalmente, el último tramo, a partir del 2002, que hubo una mayor intervención del Estado deliberada en políticas particulares para fomentar la producción, para fomentar el consumo, etcétera. Salvando el gobierno por ahí de Macri, que fue una intervención más pro mercado, el resto de los gobiernos tuvieron cierta participación en cuanto al funcionamiento del Estado, perdón, a la participación del Estado, del sector público, en el funcionamiento del sistema económico.
Acá lo destacado que hay que entender es cómo son las formas de intervención que tiene el Estado en el sistema económico y cuáles son los mecanismos de no intervención, ¿no? Que vendría a ser el modelo más liberal. Después, bueno, también en la parte de eso de los PowerPoint o los videos que había del sector público, había un poco, estaba la estructura en conformación del Estado, ¿no? Cómo se partía del sector público, un sector público financiero, que es la parte de los bancos, y un sector público no financiero, ¿sí? Que es toda la estructura del sector público. Eso no hay mucho que aclarar, solamente fue una forma de interpretar la estructura que tiene el Estado y qué son las cosas que se encarga el sector público, ¿no? Se encarga de proveer la justicia, la seguridad social, la defensa, o sea, hay empresas que son empresas públicas. Ahora en este caso tenemos el caso de YPF, la parte de combustible, pero antes teníamos gas, teníamos electricidad, teníamos telefónica. Son empresas que algunos países todavía las tienen de, digamos, de propiedad pública y no privada, intervienen en el funcionamiento del circuito económico. Pero bueno, eso básicamente es un poco lo que hacía a referencia a la parte histórica y al funcionamiento del Estado. Y otro de los puntos que también se analizó y que seguramente vieron es la parte de cómo se financia el Estado, ¿no? Porque obviamente, si uno considera que es una visión más liberal, no tendría problema en cómo se financia el Estado porque no le prestaría atención. Tendría que ocuparse de las cuestiones mínimas y vería cómo lo financia. Ahora, si uno quiere o promueve un Estado que sea un Estado intervencionista en el funcionamiento del sistema económico, tiene que buscar la forma de financiar ese funcionamiento del Estado, ¿no? Y bueno, ¿cómo se financia? Con la recaudación de impuestos. Entonces ahí seguramente vieron cuáles son los impuestos que se cobran, si sean impuestos directos o impuestos indirectos. Estaba la clasificación de lo que eran impuestos progresivos o impuestos regresivos y los ejemplos de cada uno de esos. Esas son las formas que tiene el sector público para financiar su actividad. Mayor actividad requiere necesariamente mayor financiamiento, ¿no? Digo, por ejemplo, si uno tiene en la cabeza un Estado que promueva fuertemente la producción, ¿no? La producción industrial, bueno, ¿qué tiene que hacer? Tener un Estado que garantice el financiamiento de las empresas. ¿Y cómo hace eso? Bueno, otorga subsidios, le baja la tasa de interés para prestarle plata, bueno, en definitiva, un montón de cuestiones que necesitan recursos. Y esos recursos son los que saca el Estado desde la recaudación impositiva. O sea, entonces, cuando uno dice, bueno, vos pagás los impuestos, ¿para qué? Bueno, pagás los impuestos en parte para tener una política industrial que fomente la producción industrial. Política industrial, política social, lo mismo, ¿no? Si el Estado quiere intervenir para garantizarle un mayor bienestar a las personas más vulnerables, necesita plata. ¿Y dónde sale esa plata? De los impuestos. Entonces, de vuelta, si alguien dice, ¿para qué pagamos los impuestos? Bueno, uno paga los impuestos para permitir que el Estado intervenga en la situación social de las personas más vulnerables. Bien, no mucho más respecto al Estado, al sector público, no sé si tienen dudas respecto a esto. Ahí de vuelta, en un punteo muy sintético, pero no se queden con esto, sino que es una guía para que a ustedes les permita entender mejor el tema. Hay dos cuestiones. La cuestión más histórica de por qué es la intervención del Estado, diferentes teorías que avalan o no la intervención, y la cuestión más, digamos, pragmática actual de cómo se compone el Estado y cómo es esto del financiamiento de las actividades que hace el Estado. Básicamente, esos son los conceptos generales que hay que apropiarse. ¿Dudas? ¿Consultas de esto? Bien, bueno. Profe, El otro tema es el sector externo. Ahí, Angélica, ¿querías hablar? sí, había dicho la cuestión histórica y no seguí escuchando más nada, entonces quería ver si podía explicar un poco más eso. ¿Cuál? Perdón. La cuestión histórica.
La cuestión histórica en realidad parte están ahí en el PowerPoint, pero lo que hay que analizar ahí es que en perspectiva histórica hay teorías, hay momentos en la historia que hubo una mayor intervención del Estado y una menor intervención del Estado. Con el surgimiento del sistema capitalista fue un Estado más ausente, o sea, se dejaba todo en las manos del mercado para solucionar los problemas del funcionamiento del sistema económico. No intervenía el Estado. El mercado supuestamente resolvía todos los problemas. ¿Qué pasa? El primer foco de conflicto con esa visión fue en la crisis del 30, que se generó una fuerte crisis que generó altos niveles de desempleo en todo el mundo, eh, y que no había forma de que el mercado pueda explicar eso. Entonces aparecen las ideas de otro tipo de escuela, que es la escuela keynesiana, en donde decía, no, para que el sistema económico funcione bien, hay que regularlo, hay que intervenir. El Estado tiene que formar parte de la intervención y del funcionamiento del sistema económico. Entonces, son las políticas públicas las que garantizan un proceso de crecimiento. Esa es un poco la visión más general, o sea, lo que es el funcionamiento de un sistema económico con sector público o sin sector público. Eso es un poco a grandes rasgos este punto. No sé si contesté ahí lo que vos planteabas. Sí, profe, gracias. Ok. Bueno, y después por otra parte tenemos la parte del sector externo. Ahí de vuelta, en el sector externo ustedes cuando lo estudiaron y lo analizaron, lo que vieron es, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de sector externo? Que es básicamente la relación de nuestra economía con el resto del mundo. ¿Y cómo nos relacionamos con el resto del mundo? Vendiéndole bienes, o sea, exportando o comprando bienes, o sea, importando. Ahí de vuelta, esto es el vínculo con el resto del mundo también se rige por algunos parámetros similares a los parámetros que rigen en la determinación de la demanda o la oferta del bien, ¿no? ¿Por qué? Porque las importaciones sería un poco nuestra demanda de bienes del resto del mundo. Son bienes que nosotros le compramos al resto del mundo. Si los precios del resto del mundo, los precios de los celulares aumentan, nosotros vamos a comprar menos celulares. O sea, vamos a importar menos. Caso contrario, nosotros le vendemos al resto del mundo soja, vamos a suponer. Si el precio de la soja aumenta, nosotros que somos productores de soja, vamos a querer vender más soja al resto del mundo. Entonces el funcionamiento tiene cierta lógica similar a la determinación de un precio y un bien en un mercado competitivo. Ahora, ¿qué pasa? Hay algunos factores que influyen sobre tanto las exportaciones como las importaciones. Algunos son externos, otros son más internos. Por ejemplo, tanto las exportaciones como las importaciones se miden en una moneda que no es el peso, sino que es el dólar. Entonces, para determinar, ¿sí?, cuánto voy a consumir o a comprar de un bien respecto al resto del mundo, tengo que ver cuánto vale esa moneda, ¿no? ¿Y qué es lo que me determina cuánto vale? Es el tipo de cambio, ¿no? Entonces, si el tipo de cambio sube, ¿no? Pasamos, por ejemplo, de un peso igual a un dólar, pasamos a 3 pesos igual a un dólar, o sea, el tipo de cambio sube. ¿Esto qué va a hacer? Que los bienes que yo vendo van a ser más baratos respecto al resto del mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, antes venía un chino y me compraba 1 kilo de soja y estaba a 1 peso, y a él le salía $1. Pero ¿qué pasa? Ahora viene el chino y viene a comprarme 1 kilo de soja que está a 1 peso, pero ahora por $1 le dan 3 pesos. O sea, se puede comprar 3 kilos de soja. Entonces nuestros bienes se hacen más baratos respecto al resto del mundo, por ende tenderíamos a vender más. Entonces, si aumenta el tipo de cambio, aumentan o aumentarían las exportaciones. Caso contrario, si nosotros vamos al chino y le compramos un celular, si antes íbamos con $1 y nos compramos un celular, perdón, con 1 peso, y nos comprábamos un celular que valía $1, porque el peso estaba igual al dólar, 1 a 1, si ahora vale 3, ¿qué pasa? Nosotros necesitamos 3 pesos para comprarnos el mismo celular. Por ende, el aumento del tipo de cambio vuelve más costosas las importaciones, ¿no? Entonces, si aumenta el tipo de cambio, yo estaría comprando menos bienes al resto del mundo, importando menos. Lo mismo para abajo, ¿no? O sea, caso contrario, si el tipo de cambio baja,
yo tendería a exportar menos porque es más caro y a comprar más. Eso es un poco lo relacionado a lo que tiene que tener en la cabeza cuando viene un sector externo, ¿no? Cómo es el tema de la balanza de mercancías. Cuando yo exporto, cuando yo importo y de qué depende un poco ese factor. Hay otros factores que dependen también en cuánto yo voy a vender o a comprar. Por ejemplo, si a mí me aumentan el ingreso, ¿qué hago yo? Demando más bienes. Cuando vimos mercado competitivo, si a mí me aumentaban el ingreso, consumía más del bien. Dentro de ese consumo más del bien, implica que yo estaría dispuesto a consumir más bienes importados, más celulares. Entonces, si aumenta el ingreso, voy a aumentar el nivel de importación, porque voy a querer consumir más. Bueno, y ahí van a ver que hay otras variables que también influyen en la determinación de la cantidad exportada e importada. Entonces, lo primero que tienen que apropiarse ahí es cómo es esto de la balanza de mercancías, cómo es la relación de nuestro país con el resto del mundo. Lo otro que tienen que saber ahí es decir, bueno, ¿qué implica que yo tenga relaciones con el resto del mundo? Implica necesariamente un movimiento de divisas, de dólares, monedas que nosotros no generamos. Nosotros imprimimos pesos, no imprimimos dólares. Entonces, el vínculo con el resto del mundo implica un movimiento de dólares. Si yo exporto, implica que yo estoy recibiendo dólares. ¿Por qué? Porque estoy vendiendo. Vendo soja, me pagan con dólares y los cambio a pesos, pero recibo los dólares. Si yo importo, tengo que dar dólares, porque yo a los chinos les tengo que pagar en dólares. Entonces, las exportaciones generan entrada de divisas y las importaciones generan salida de divisas para el país. Por eso es que en esta discusión, siempre que hay a nivel teórico en los medios de comunicación, entre los economistas y demás, lo que dicen es hay que aumentar el nivel de exportaciones para mejorar la cantidad de divisas que tiene el país. Porque ¿qué pasa? Si nosotros importamos, pero no exportamos, vamos a tener un faltante de divisas, necesariamente. Bueno, esas son las cuestiones que tienen que tener en cuenta cuando vean la parte del sector externo, ¿no? Cómo es este vínculo con el resto del mundo, lo que implica, ¿no? El vínculo con el resto del mundo en términos de divisas. Y lo que pasa como en el tipo de cambio, que es un poco lo que regula, ¿no? Tanto la exportación como la importación. Bien, dudas, consultas. Ahí también lo que está en la parte del sector externo, que ya seguramente lo vieron, es la determinación de los términos de intercambio. ¿Sí? Que los términos de intercambio, que está el video de Prevish, que seguramente lo vieron, es cómo son los precios de los bienes exportados en relación a los precios de los bienes importados, ¿no? O sea, sería todo el paquete de bienes que nosotros vendemos en relación al precio del paquete de bienes que nosotros compramos. En términos generales, esto lo que nos dice es cuál es la capacidad de compra que me generan las exportaciones argentinas, esos términos de intercambio. ¿Por qué? Porque si el precio de los bienes exportados es mayor al precio de los bienes importados, yo voy a tener mayor capacidad de compra, porque lo que yo vendo es más caro de lo que yo compro. Ahora, lo que planteaba Prebisch en ese video que seguramente vieron es nuestro país, Argentina, como muchos países latinoamericanos, generalmente exporta bienes primarios e importa bienes industriales. Entonces, hay una tendencia a que los precios de los bienes primarios sean menor al precio de los bienes industrializados, una cuestión de incorporar valor. Entonces, hay una tendencia a que haya una caída en los términos de intercambio. ¿Qué quiere decir? Que a nivel mundial hay una tendencia de que los países que están vinculados a exportar bienes primarios cada vez tengan menos capacidad de compra en relación a los países que producen bienes industriales. Por ejemplo, vamos a partir del momento cero, hace 50 años, Argentina y Alemania. Argentina vendía soja y compraba autos. Alemania compraba soja y vendía autos, ¿no? Nosotros dos. ¿Qué pasa? En ese momento cero, hace 50 años, vamos a suponer que los precios de los bienes exportados y de los bienes importados eran el mismo. O sea, nosotros teníamos los mismos términos de intercambio que Alemania. A raíz del transcurso de estos 50, 100 años, ¿qué pasa? El precio de los autos
subiendo y el precio de las materias primas fue bajando. Entonces, Argentina fue empeorando en relación a los términos de intercambio y se quedó con menor capacidad de pago, y Alemania fue mejorando y se quedó con mayor capacidad de pago. Entonces, en el transcurso de 100 años nos encontramos que Argentina, para estar a la par de Alemania, tiene que vender capaz que 5, 6, 7 o 10 veces más de cantidad de soja que la que tiene que vender Alemania para tener la misma capacidad de pago de sus exportaciones. ¿Se entendió esta parte? Igual está en el video, está bastante explicado eso, pero esa es la relación que hay entre los términos de intercambio y esta teoría de Prebisch, que era el deterioro de los términos de intercambio, ¿no? Bueno, esa es la parte del sector externo. ¿Dudas respecto a esto? Bien, y finalmente lo otro que ya lo vimos, en realidad lo vimos en clase, no fue tema de asincrónico, sino que lo vimos fue la parte del funcionamiento del sistema financiero, sistema monetario y financiero. Ahí, no sé si se acordarán, pero lo que nosotros vimos fue cómo entraba el funcionamiento del sistema financiero en el circuito económico, que prestaba plata, tomaba depósitos, quiénes eran los entes vinculados al sistema financiero, que era la parte de los bancos comerciales y los bancos privados, y lo que vimos también toda la parte ahí de creación de dinero, ¿no? ¿Se acuerdan? Que el Banco Central creaba el dinero con una creación, una emisión primaria, y después estaban los bancos comerciales que tenían la emisión secundaria de dinero a través de los préstamos. Pero eso lo vimos, yo recuerdo que lo analizamos. Pero bueno, esos en definitiva serían en el marco general bueno, y la economía de la economía social y solidaria, que fue el punto que vieron la clase pasada. Eso, en resumidas cuentas, muy sintético, son los puntos que nosotros tenemos para ver en la evaluación. ¿Sí? Son, como dije, los conocimientos básicos de apropiación que ustedes deberían tener para el examen. Bien, pasamos a preguntas que ustedes tengan respecto a esto, que ustedes quieran evacuar de acuerdo a lo que hayan leído o hayan analizado. ¿Dudas, consulta? ¿Nadie tiene alguna duda? Yo quiero saber, profe, el tema fórmulas, ¿se van a tomar con sector externo, sector público? Sí, a ver, no. Si llega a haber cuestiones de fórmula, no va a haber fórmulas. No, porque a lo sumo puede llegar a ser que se plantee, bueno, no sé, la balanza comercial, ¿cómo es? Entonces, exportaciones menos importaciones, vamos a suponer, ¿no? Un caso así muy sintético, muy simple, nada de que tenga que calcular algo. Ok. No sé si alguien más tiene alguna duda. Yo lo que hice fue dar un pantallazo general de todos los temas, que es un poco lo que deberían ya tener incorporado, y es en base a lo que obviamente se van a formular las preguntas, ¿no? Obviamente. De vuelta, no esperen cosas muy rebuscadas, es bastante simple, similar a como fue el parcial, van a ser múltiple choice, eh, con preguntas concretas y respuestas concretas, no van a tener una... Pero bueno, pero esto es lo mínimo que van a tener que tener incorporado. El mecanismo similar, el parcial, una ventana abierta, tiempo para contestar. No hay mayores novedades de eso. Bueno, si no hay preguntas, si no tiene ninguna pregunta, ya damos por finalizada la clase esta de consulta. Y después voy a mandar bueno, el aviso para que se conecten ahí al parcial. ¿Les parece? Profe, le hago una consulta. ¿Teníamos que dar el presente hoy? No.
Ahí estaba viendo el chat, pero no era la que ya contestamos. Bueno, perfecto. Entonces nos vemos la semana que viene. Suerte para todos y todas. Gracias, profe. Adiós. Gracias. Chao. Gracias.